Bienvenidos a Esto no es una clase de historia. Hoy vamos a hablar del 17 de octubre. ¿Qué pasó el 17 de octubre? ¿Cómo vivía el país esa época? ¿Quiénes fueron sus principales dirigentes? Bueno, como el título lo indica, esto no es una clase ni pretende tener las respuestas a todo, sino que es una invitación a investigar, a preguntar, a conocer, porque la historia siempre es un proceso colectivo. Empecemos. En 1943, el ejército destituyó al presidente Ortiz, terminando así con lo que hoy conocemos como la década infame, donde la ley de Sáenz Peña, que establecía el voto secreto, libre y universal de varones, fue en los hechos derogada y fue reemplazada por el fraude patriótico, que fue el modo en que las grandes familias y los dueños de la Argentina lograron mantener el poder con fachada democrática. En el ejército, la línea política no era homogénea. Había desde liberales, conservadores, nacionalistas católicos y otras ideologías. De ahí surge el coronel Perón, que pide crear la Secretaría de Trabajo y Previsión. Junto con el coronel Mercante, entablan negociaciones con un sector del sindicalismo y comienzan a trabajar en cumplir viejas demandas obreras. Se promulgan el Estatuto del Peón Rural, el Estatuto del Periodista, se firman miles de convenios colectivos de trabajo y se crean los tribunales del trabajo. La popularidad de Perón en las fábricas fue en ascenso. Sin dejar la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo nombraron ministro de Guerra y vicepresidente. Pero este apoyo que le daba a los trabajadores y sus demandas no serían gratuitos, y se comenzarían a agrietar las relaciones con el ejército, o con un sector del ejército, y con los empresarios. De hecho, en Campo de Mayo, un grupo de oficiales se reúne y le pide al presidente Farrell la destitución de Perón, que esa noche renuncia a todos sus cargos. Unos días después sería detenido y encarcelado en la isla Martín García. Al mismo tiempo, decenas de militantes de base y dirigentes sindicales irían presos también. El mismo 15 de octubre comenzó a gestarse todo. Los trabajadores azucareros de Tucumán lanzaron una huelga general pidiendo la libertad de Perón de todos los detenidos y que el gobierno respetara todo lo firmado en materia laboral. Lo mismo hicieron algunos sindicatos industriales de Rosario, y en el Gran La Plata grandes sectores de la población se comenzaron a movilizar. La CGT se reunió y declaró un paro general para el 18 de octubre, pero todo se iba a adelantar. Este fue un hecho que involucró a miles y miles de personas y que tuvo mucho de espontáneo, pero yo acá elijo destacar a 4 personas que fueron muy importantes en esos días. En primer lugar, a Domingo Mercante, que además de militar era hijo de trabajador ferroviario. Junto con su secretaria privada, Isabel Ernst, trabajarían incansablemente en Capital, siendo el nexo entre Perón y las comisiones obreras. Un gran protagonista de esos días es Cipriano Reyes, jefe del Sindicato de la Carne, que escribió un libro que se llama Yo hice el 17 de octubre, donde narra lo sucedido en esos días. Y una gran protagonista es Natalia María Bernaviti, obrera y delegada del SWIFT de Berisso. Va a ir fábrica por fábrica convenciendo a los compañeros de marchar a Capital para pedir la libertad de Perón. El 17 de octubre, miles y miles de trabajadores y trabajadoras de todo el conurbano de Capital y de Gran La Plata marchan a Plaza de Mayo. La llenarían por primera vez y así la clase trabajadora entra en la vida política argentina para siempre. Sectores del ejército piden reprimir la marcha, pero los generales Farrell y Ábalos quieren evitar un baño de sangre y negocian con Perón. Eran las 11 de la noche y lo llevan a la plaza para que le pida a la gente que vaya a sus casas, y donde da uno de sus discursos más emotivos. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, a levantarse en esta hermosa patria, la unidad de todos los argentinos. Al otro día, el 18, se cumplió el paro general. A los pocos meses hubo elecciones, donde Perón gana la presidencia y da inicio así a sus primeros 12 años de gobierno. Acá se termina el primer Esto no es una clase de historia. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.